Gloria a Dios. Primera de Crónicas. Continuamos con las genealogías. Pero cuánta historia, hermanos, en esta gran lista de los descendientes de Adán, descendientes de Jacob, de David. Cuánta historia. Y como dijo el Señor Jesucristo, estas cosas se escribieron para ejemplo y amonestación de nosotros. Primera de Crónicas capítulo 5, verso 1 y verso 2. ¿Lo tienen? Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahí está toda la historia, aún de dos personajes que faltan ahí. La historia de Rubén, de los que faltan ahí, Simón, Leví, Judá y José, 5 personajes. Y es increíble cómo el escritor, hermanos, habla sobre la posesión que adquirió Judá, diciendo que la primogenitura, pues, Jacob se la entregó a José. Sin embargo, dice aquí que Judá fue el mayor de los hermanos, vino a ser príncipe entre sus hermanos, y lo más grandioso, hermanos, venir a ser parte de la línea mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el panorama que se nos presenta en estos 2 versículos que acabamos de leer, y diríamos sembrar en esta vida y para el futuro. Que precisamente una vez que fuimos restaurados por el poder de Cristo, por su preciosa sangre, liberados de todo pecado, ahora, hermanos, nuestra vida ya no es en vano. Ahora tenemos dirección. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Y esto hace, hermanos, que uno pueda venir a ser del plan de Dios, del propósito de Dios. Es decir, hermanos, que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, como se cumplió, hermanos, en estos personajes, unos para bien, otros para mal. Por ahí alguien me dijo, hermano, que está escrito, y me acordé que para el día malo, el malo fue hecho, aún dice, para el día, no sé si alguien me ayuda. ¿Cómo? Pero menciona pues que para el día terrible, dice, el malo fue hecho para eso. Eso es increíble, hermano. Como el propósito de Dios. Y creo que nadie quiere estar en esa fila. Nadie. Ser preparados para en un momento usted venga a servir de trampolín para que haga maldad y que su maldad realmente en ese momento florezca. Nadie. Pero ahí se habla de Judas,
Se habla de Faraón. A Faraón se le dice: para esto te levanté, no te levanté para otra causa. Te levanté para esto, le dice. Imagínense. Ajá. Para mostrar mi poder, mi gloria a las naciones, y para que su pueblo lo conociera a él, a su Dios. Para eso te levanté, le dijo Dios a Faraón. Ahora tenemos aquí 4 o 5 personajes, que solamente me voy a referir pues a 4. El caso aquí de Rubén, 2 que no están aquí, el caso de Simón o Simeón y Leví, y luego, hermanos, Judá. Un cuadro que se nos presenta ahí, en una muy triste, pero en otra un cuadro glorioso. Y esto nos muestra qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. No es de que Dios te haga a un lado, no es que Dios te menosprecie, que no te tome en cuenta, sino que eres tú el que te alejas. Eres tú el que te haces a un lado, eres tú el que levanta esa barrera. Pero hubieron otros donde se dispusieron y lograron, como dice la palabra, asir, es decir, sujetar y venir a ser parte del propósito de Dios. El éxito está en eso. La victoria está en eso. La bendición está en eso. El que usted descubra que su vida está en los propósitos de Dios, en el plan de Dios. Pero sin embargo, hermanos, usted hace muchas veces que las cosas sean diferentes, porque Dios nos ha dado todo. Primero nos restauró a través de Cristo. Tenemos la guianza del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la guianza de la palabra de Dios, que es la que nos guía, cómo debe ser nuestras actitudes, nuestra conducta, cómo debemos de caminar en esta vida. Pero rechazamos lo uno, rechazamos lo otro y rechazamos los otros. Y nos dejamos guiar por la carne, por la concupiscencia de la carne. Ese es el problema. Dios no obliga a nadie, pero tampoco hace acepción de personas. Si Jesús murió por ti y tú ahora eres parte, aleluya, del reino de Dios, entonces estás dentro del propósito de Dios. Ahora hay que trabajar eso. Ustedes recordarán las palabras del Señor Jesucristo cuando aquella multitud que le dio de comer no comprendieron el propósito de Dios. Entonces Jesús se apartó de ellos, se escondió de ellos, lo volvieron a encontrar, se esforzaron por encontrarlo. También ellos se pasaron al otro lado del lago, se esforzaron, pero por asuntos puramente externos. Ustedes me siguen porque les di de comer. Y ahí les dejó el mensaje y el llamado para nosotros. ¿Qué dice? Trabajad no por la comida que perece, sino por la que lleva a la vida eterna. Trabajen lo que Dios les ha dado. Hay que trabajarlo. Esa es la obra de Dios. Trabaje su vida espiritual, su relación con Dios, pero no lo está haciendo. Viene como un espectador. Viene como una persona, hermano, solamente si recibió o no recibió, si gustó el mensaje, si no gustó el mensaje, si era lo que usted esperaba escuchar. Y obviamente de lo que estamos hablando no era lo que usted quería escuchar. Y no es que le vale el Señor, porque Dios conoce nuestras necesidades. Y tal vez lo que tú necesitas escuchar, según tú, es otra cosa. Pero si Dios habla y da la palabra,
Es eso lo que usted y su servidor necesitamos escuchar. Resolver siempre, primero, lo espiritual. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Lo sabemos todo. Que hay que priorizar, porque el espíritu, dice la escritura, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Lo sabemos todo. Todo está, como dijo alguien, hácelo. Que fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a aquel joven judío, cuando le preguntó a este joven qué debo de hacer para tener la vida eterna. Los mandamientos, sabes, ¿verdad? Y ya se los dijo: honrar al padre. Como era un joven, honra al padre, haz esto, haz aquello según la ley. Y el muchacho inmediatamente, o el joven, un hombre joven, posiblemente 25 o 30 años, le dice: todo eso lo he guardado hasta en mi juventud. Entonces ahora, trabájalo. Trabaja, labora. ¿En qué sentido? Una cosa te falta. Vende todo lo que tiene. Ahí lo mató, hermano. Ese sintió que le puso como, ¿cuántos quintales de hierro, hermano? En el lomo, lo aplastó de viaje. Sí. Vende todo lo que tiene. Yo creo que ese ya no escuchó lo demás, hermano. Como que lo noquearon. Luego reparte a los pobres. Y luego sígueme. En realidad no le estaba diciendo que se despojara de las riquezas, sino que fuese un personaje despojado en el sentido de darle el sentido real a las riquezas. Que sea rico en las cosas del Señor. Por eso muchas veces el Señor no nos da a nosotros. Al principio queremos dar y todo, y como se gana poco, pues es fácil, ¿verdad? Dar. Y está orando y sus pensamientos: si yo ganara más, le pondría esto, aire acondicionado. Ah, si yo ganara, ya como Axalón, ¿verdad? Como Axalón. Ay, si yo ganara más. Le pondría piso a la iglesia. Si yo ganara más, decía Axalón, aunque no decía eso. ¿Qué más? Sí, es como las de cine, ¿verdad? Que uno se puede recostar y todo, hasta dormirse, para que no les duela la columna a ustedes que se duermen en los mensajes. ¡Ay, si yo! Pero Dios no me escucha a mí, no me quiere. Sí te escucha, bandido, te escucha. Sí te escucha a ti también. El problema es que vas a pecar. Eso ha pasado con todos los que han sido prosperados. ¿No se han fijado? Hoy no quieren dar. No quieren dar. Fíjense que le estoy poniendo como al joven un pequeñito ejemplo. Hace poco hablamos sobre Jabes. Así era Jabes. Así es. Que muchos lo interpretan, hermano, para enriquecerse y que Dios les da riquezas y todo, cuando él lo que estaba pidiendo que el Señor fuera Señor de todos sus bienes, Señor de su vida, Señor de su futuro, Señor de sus planes, Señor de sus sueños, Señor en su familia, que Él gobernara toda su vida. Pero eso no lo miran ahí. Hay que labrar, hay que trabajarlo. Y todo trabajo, sí, es duro. Y usted que trabaja sabe de que no es fácil ganar el dinero. Pero hemos llegado a pensar que
obtener las cosas de Dios, Dios las da fácil. Y Él nos las da fácil, no porque no nos ame, sino porque nos va a dañar. Ese es el problema. Por ejemplo, aquí el Señor, cuando habló de la obra evangelizadora, hablando pues que un creyente gana un alma, esta alma pasa a ser reino de los cielos, es decir, ser parte pues del reino de los cielos, es salvo. Así también pues los que rechazan el evangelio, rechazan precisamente ser parte del reino de Dios. Entonces Él los dijo en esta palabra: todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, ¿se acuerda? Y todo lo que desatéis en la tierra también será desatado allá. ¿Se da cuenta? Todo lo que nosotros sembremos aquí, allá dará sus frutos, dará su cosecha. Y Él nos bendecirá y nos prosperará. Pero actuamos como que si ignoramos todas estas verdades. Ese es el problema. Y por eso hemos venido estudiando, hermanos, en estas descendencias, una lista tan larga que yo sé que todos los que han llegado a esta parte de la descendencia, hermanos, y se cansan y entonces ya no la leen toda. Por la gran lista de nombres, los hijos, imagínense, está hablando de las descendencias de las 12 tribus de Israel. Entonces la viene enumerando en cada tribu la descendencia. Entonces ya es cansado. Pero aún ahí Dios habla. Ya lo dijimos, la importancia, hermanos, de haber hecho esta descendencia por el pueblo judío. Fue lo que ayudó, colaboró y vino a ser importante cuando fueron liberados, hermanos, de Babilonia. La salida no fue así nomás, que váyanse pues todos los que son judíos, entonces colarse algunos ahí. No. Muéstrenme, dice el rey, la descendencia. Y esos son los que van a salir. ¿Usted eres judío? Sí. ¿Dónde está tu descendencia? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu abuelo? ¿Tu bisabuelo? ¿Tu tatarabuelo? ¿Tu uzi? ¿Tu acá? O sea, para no estar de un solo las ametralladoras. No, usted no es judío. No hay descendencia. Que es la que regresó precisamente. Pero también ahí se viene marcando, hermanos, la línea mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entremos a los detalles. Aquí habla de Rubén, los hijos de Rubén. Dice que Rubén era el primogénito de Israel. Mas, como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Qué le parece? El primogénito de Jacob, de Israel, fue Rubén. El mismo Jacob, cuando habla las bendiciones a cada uno de sus hijos, dice: Rubén, el vigor de mi fuerza. Pero qué tristeza para Jacob que este muchacho, hermanos, al final, por su pecado, su incesto, pues, lo despojó de todo, lo dejó desnudo. El ser el primogénito significaba, en esta vida significaba que le tocaba más que a sus hermanos la heredad, es decir, la doble porción. Solo para empezar ahí, a ver para dónde a usted le encanta la cosa, ¿verdad? La doble porción, imagínense. Él vendría a ser el príncipe entre sus hermanos y la herencia mesiánica. Pero en un ratito
fue despojado de todo ello. Y no lo despojó Jacob, fue su pecado, su maldad. Ahora, ¿a quién le tocaba? Según la línea, que no están aquí, a Simeón. El tercero, Leví. Ni se mencionan aquí. ¿Qué pasó con esos dos? Si fallaba Simeón, le tocaba a Leví. Pusieron en peligro la generación de Jacob, la vida misma de Jacob y su generación, porque tomaron venganza. Para aquellos que les encanta vengarse, se los va a llevar Judas. Y si usted lee bien la porción, si quiere lo lee en su casa, lo que pasó con ellos, Génesis capítulo 34, verso 25 y verso 30, lo puede leer todo el capítulo si quiere. Puso en peligro la casa y la generación de Jacob por su venganza. Ahora, si lo vemos en el plano humano, tenían razón. Fíjense, tenga cuidado, tenía razón. Tomaron derecho, con mucha razón, porque en los 12 de Jacob había mujeres que no eran tomadas en cuenta en la genealogía. Es decir, tenían una hermana, no sé si Dina se llamaba, la hermana. Se enamora a alguien de ella, y para casarse la obliga, hermano, y tiene relación con ella. Prácticamente la violó. Entonces aquellos se hacen como se hacen ustedes ¿verdad? Y llegan como amistad y todo, qué bueno, mi cuñadito, que aquí, que allá. Pero si ustedes quieren ser del pueblo de nosotros, queremos que nos lleve donde el rey a hablar pues con él, porque somos un pueblo de Dios. Y para ello ustedes tienen que ser parte del pacto, para que vengan a ser familia. Entonces el hijo contento, el muchacho, no sabe cuál era el plan de estos dos. Y el plan era, bueno, los hace que se circunciden todos. Y dice que al tercer día o cuarto día, que es donde está el dolor, hermano, en su apogeo, ellos atacan y cometen destrozo en venganza por su hermana. Y satisfacieron esa necesidad de vengar, como ustedes. Ellos regresan y el tata los estaba esperando, hermano, y les dijo: ¿saben lo que hicieron? Pusieron en peligro mi vida y la casa de Jacob, la generación. Vendrán los pueblos, se van a unir todos contra mí, y yo cómo me defiendo. Dios evitó eso, hermano, la intervención de Dios. Por eso Rubén, Simeón y Leví también quedaron descartados. Ellos mismos se despojaron o permitieron que el diablo, el pecado, los despojara. Y eso que ellos tenían razón. Usted no vengaría que le hagan algo a su familia. ¿No se vengaría usted? Qué lindo predicarle a los ángeles. Disculpen, pecadores y malvados, pero les estoy predicando a los ángeles. Ellos lo hicieron. No lo tenían que hacer. Tenían que confiar en Dios y dejar el asunto en Dios y seguir en el propósito, en el programa de Dios. No lo hicieron. Vámonos donde el otro. Miren cómo narra, hermanos,
el escritor, es increíble. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas violó el hecho de su padre. Sus derechos de primogenitura fueron dados, dice ahí, a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue dado, o fue pues de José. No hay una exaltación hacia Judá. Una narración ahí, bueno, Judá puede que allá, pero el de los primogenituras se le dio a José. Es decir, la doble porción de la herencia se lo llevaron los hijos de José. Pero Judá se llevó la mejor parte. La que nosotros, como no la vemos, no la aspiramos. Como no la podemos tocar, nos vale jocote. Lo espiritual. ¿Se acuerdan ustedes de María y Marta cuando llegó Jesús a visitarlo? Pues eso. Exactamente. Lo que pasó ahí. Llega el Señor Jesucristo. María lo atiende o Marta. ¿Quién de los dos? Marta fue el que atendió. María, gracias hermano. Y Marta continuó, lo recibió, pero después se fue, ahí lo dejó. Al rato se comienza a quejar y le dice: Señor, dile a María que me ayude. Es decir, acusándola de ociosa, de haragana. Entonces Jesús le dijo: ella ha tomado la mejor parte. Ella. A las dos visitó y las dos tenían que estar ahí. Pero Marta estaba afanada con los quehaceres. María también tenía obligaciones que podía hacerlo más adelante, pero escogió la mejor parte. Por eso usted va a ver las distintas reacciones de ellas dos cuando Jesús llega después de 4 días de muerto Lázaro. Hay algo distinto ahí. Entonces aquí con Judá, hermano, sucedió eso. Judá no le interesaba la primogenitura, ni parte, ni nada de eso. Si ustedes buscan, escríbalo ahí, lo leen en su casa, Génesis capítulo 38, lo leen en su casa. Ahí está el currículo, que no es muy generoso lo que se dice de él, con relación a Tamar su nuera. Ahí está el currículo, no hay nada ahí. Lo que sí puede usted hallar de Judá ahí es que cometió un grave error. Nada bueno. Ahora, si ponemos este currículo de Judá con la de José, pero miren la misericordia, la gracia de Dios, sin merecerlo. Estás ocupando un lugar de privilegio y tú con tu conducta, con tus hechos, lo menosprecias y lo estás desechando. No lo estás trabajando, no lo estás elaborando. No hay una aspiración espiritual de perfeccionar tu relación con Dios. No estás trabajando ese llamamiento, ese propósito de Dios, no lo estás elaborando. Si supieran lo que Dios quiere darte, Jesús se lo dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, si conocieras lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que quiere darte a ti. Pero tú no estás ociosamente en lo espiritual. Así de sencillo. Cuando yo quiero levantarte, quiero que seas de bendición, quiero que sea un instrumento de justicia en las manos de Dios. Mira la lista, hermanos, de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Están los héroes de la fe.
las proezas que hicieron, porque le creyeron a Dios y trabajaron. Judá era el cuarto. Y aquí viene lo importante, la cosa de Judá. En hora, lugar y tiempo oportuno aparece Judá. ¿Él lo vio así? No. Él no vio esa oportunidad así. Porque lejos de cada uno de los grandes siervos del Señor estuvo el gloriarse, sino que le daban la gloria a Dios. Pero él estuvo en la hora oportuna. ¿Qué dije después? El lugar oportuno y el tiempo oportuno, como tú lo tienes ahora. ¿Qué hizo? José todavía no se había revelado a ellos, sino que los estaba probando. Y logra aprovecharse de ellos cuando llevan a Benjamín, al último. ¿Cómo le llaman ustedes? Al cumiche. Aquí los agarro, y los agarró. Este muchacho se queda aquí, ustedes se pueden ir. Y todos se voltearon a ver. Pero ya Judá había dado el primer paso. Habló con su padre y le dijo: necesitamos llevar a Benjamín, porque si no lo llevamos, nuestro hermano muere y morimos nosotros de hambre. Y cuando miró la resistencia de su padre, que se moría por ese muchacho, por Benjamín, entonces Judá le dijo: yo me comprometo, mi vida por la de él, padre, le dijo. En esta crisis que estamos pasando, de repente, hermano, va a haber culto, hermano. Y yo ahí, no sé, hermano, hay que preguntarle al pastor. Pues si usted es el pastor, me dice: sí, es cierto, yo soy pastor. Pues sí va a ver, les digo. Este hombre dio ese paso indicado. Mi vida por la de él, padre. Si le pasa algo, reclámala a mí. Y se lo dio. Y cuando José vio al muchacho, preguntó por él, confirmó que era Benjamín. Eran los dos del matrimonio. Pues este muchacho se queda, suelten al que tenían ahí, denle la comida y váyanse. Ahí salió Judá. Eso lo puede leer allá en su casa también. Con la cosa de Judá. Y le dijo: no. Y lo primero que hizo fue que confesó su pecado, su injusticia y la de sus hermanos. Esto que nos está pasando este día, le dice el gobernador, lo merecemos. Hace tiempo nosotros cometimos una gran injusticia. Yo fui parte de ella. Vendimos a nuestro hermano. Y fíjense que no fue él quien intervino para que no mataran a José, sino que fue Rubén el que intervino. Eso es increíble. Pero él confiesa la injusticia de él y de sus hermanos. Y merecemos esto. Y le habló al corazón del gobernador: deja ir al muchacho, yo me quedo. Porque si este muchacho no regresa, nuestro padre muere. Y yo ofrecí mi vida por él. Haz lo que tú quieras conmigo, pero deja ir. Ahí ya no soportó José. Comenzó a llorar
Y dice que en todas las casas se dieron cuenta del llanto de José. Usted sabe cuando uno se llora, hermanos. Después vuelve a salir y les dijo: yo soy vuestro hermano José. José, la primogenitura, la doble porción de la herencia de Jacob. Pero el de la línea mesiánica, el que se llevó lo mejor, fue precisamente Judá. En la hora oportuna, ¿qué más dije? ¿Ah? En el tiempo y en el lugar oportuno. ¿Cuántas oportunidades? Y mientras tenga vida, Dios te da oportunidad y no la estás aprovechando. Escuchas el llamado, Dios te vuelve a tocar tu corazón, pero no reaccionas. Y no reaccionas porque estás atrapado en el pasado, en un prejuicio, en una raíz de amargura. Miren, el cuerpo está tan viciado en el pecado. Yo he leído, hermanos, en lo espiritual, lo que dicen aún hasta los que no tocan lo espiritual, los psicólogos y todo eso. El cuerpo está tan viciado que la persona, hermano, que sufre, disfruta, llega a disfrutar su sufrimiento, de tal manera que no quiere cambiar, no quiere soltar eso. Y no tiene paz, vive porque no se ha muerto. Por eso están vivos, porque no se han muerto. Pero también la gracia de Dios. El problema es que como un lazo de repente todo se va a cerrar y te puedes quedar afuera. Una vez más recibes el llamado: siembra hoy y tendrás los frutos allá arriba. O seguirás en tu paupérrima vida espiritual, encerrado en ese hueco, otros anhelando lo que dejaron atrás, como el cerdo, el lodo, y como el perro, ¿qué? El vómito. Debiera darte asco eso y comenzar a aspirar las cosas de Dios. Mira que te he hablado, dice el Señor, desde muy temprano. Y nos vuelve a hablar, como dice y finalizo, el apóstol Pedro dice: yo sé que ustedes saben estas cosas, pero no me cansaré de decírselos. Amén. Amén. Cierre sus ojos y quiera Dios, querido hermano y hermana, usted reaccione. Que no te pase lo del cerdo, que no te pase lo del perro. Deja de estar deseando las cosas de este mundo. Y toma ahora las promesas de Dios. Esto no es asunto de gustos. Esto no es asunto si quieres, no quieres. Esto es asunto del propósito de Dios. Lo tomas o lo dejas. Una vez más estás en la hora oportuna, en el lugar oportuno, en tiempo oportuno. ¿Qué vas a hacer? ¿Te levantarás o seguirás así? Levante sus manos y como una oración al Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Como una oración, levante sus manos, levante su voz
su corazón a Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible